Voy a comenzar la grabación, 18 del 11 del 2020, a las 9:08 comenzamos la clase. Hoy día vamos a hacer un taller de la tarea de definiciones de los conceptos de la materia. Esa tarea ya está subida al aula, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisarla, de verla. De cualquier manera, pues, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a entrar en salas, en pequeñas salas, vamos a hacer 7 grupos, y ustedes, los 4 primeros grupos, van a trabajar las definiciones del primer parcial, y los 3 últimos grupos, o sea, quinto, sexto y séptimo, van a trabajar las definiciones del segundo parcial. Ustedes tienen que tener a la mano, pues, las instrucciones de esa tarea, tienen que abrir su aula y ver esas definiciones. Ahí, en cada grupo, ustedes van a elegir van a elegir un coordinador, una coordinadora, y también un secretario o secretaria, relatora o relatora, que es el que al final, pues, va a recibir toda la información del grupo y lo va a consolidar. Ustedes pueden hacerlo a mano o pueden hacerlo en Word, como ustedes quieran. Después de 40-45 minutos que estén trabajando, buscando las definiciones, obviamente se tienen que repartir la tarea entre el grupo, y las definiciones ustedes tienen que buscar la definición y el autor, año y dónde está publicada. Una vez que ya estén todas las definiciones, como digo, pues esa persona que han elegido ustedes como el que va a compilar todo, es el que pasará, después pasaremos todo de nuevo a la sala principal, a una plenaria, y se irán exponiendo los distintos grupos, cada una de los conceptos que se van a manejar. Entonces, lo importante es que ustedes en la sala que les toque, el grupo que les toque, trabajen bastante dinámicamente para que tengan toda la tarea completa. Bueno, una vez que se haya expuesto y todo lo demás, ustedes tienen todavía, creo que son 2 días, para subir la tarea al aula virtual, porque para yo ponerle la nota tienen que ustedes haber subido todos la misma tarea. Pues el grupo 1, la tarea que hicieron, lo suben todos los integrantes del grupo 1 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda, señores? Bien. Entonces, bueno, después, una vez que terminemos esto, vamos a dar las instrucciones para la siguiente tarea, y vamos a hacer la introducción a la siguiente tarea. Ok, entonces vamos a... Doctora. Sí, dígame. ¿Las definiciones las encontramos en el libro base que usted nos ha dejado o tenemos que investigar? Algunas están en el libro base y otras tienen que investigar. Yo, por ejemplo, las del primer parcial, investigué las definiciones en la UNESCO, por ejemplo, cultura, identidad cultural, interculturalidad, todo eso. Hay bastantes definiciones en la UNESCO. Y el resto, bueno, no todas están en el libro. Las del primer parcial, una parte, están en el libro H. Las del segundo parcial, no hay definición en el libro de H. Entonces ustedes tienen que buscarla en internet, por eso es importante que ustedes se dividan y cada uno tenga unas 2 definiciones, porque como son 7 grupos, van a ser grupos de más o menos de 5, entonces para que avancen rápidamente. ¿Ok? Entonces yo ya les voy a pasar, les voy a pasar a las salas. Va a ser
el computador es el que va a dar la distribución, va a ser una distribución al azar, y ustedes ya una vez en la sala, pues pueden empezar a trabajar, ¿ok? Entonces vamos a... 7 salas. Y ustedes van a tener una invitación que va a decir join. Entonces ustedes van a entrar a cada una de las salas. No sé si le han llegado ya las invitaciones o le están llegando. Doctora, ¿y cómo sabemos qué definiciones nos toca a cada grupo? Las definiciones, les digo que el grupo, la sala 1, 2, 3, 4, tienen que hacer las definiciones del primer parcial. Todas las definiciones del primer parcial. O sea, socioantropología, antropología, socioantropología, etcétera. Son 10 definiciones. Y la sala 5, 6, 7, definiciones del segundo parcial. Ahora sí llegaron. ¿Ok? ¿Han llegado? Vayan entrando a las salas, por favor. Están ya todo el grupo, entonces empiecen a trabajar. Primero elijan coordinador y también la persona que va a compilar todo. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Okay? Empiecen a trabajar. A ver. Ya. Bueno, chicos, se están organizando, ¿verdad? Entonces, por favor, empiecen a trabajar. Yo les diré, les mandaré un mensaje exactamente cuándo van a salir de la sala. Ok. Gracias. Hasta luego. Ok, están trabajando ya. Por favor, yo les voy a mandar después un mensaje cuando estemos próximos a terminar para que se aceleren todo su proceso para volver a la sala general. Entonces, adelante, trabajen. Hasta luego. Bueno, gracias.
Bueno, chicos, empiecen a trabajar y yo ya les avisaré, les mandaré un mensaje unos 10 minutos antes de terminar para que ustedes ya puedan consolidar todo. Entonces, adelante. Una pregunta, doctora. ¿Todos vamos a exponer o solamente una persona? La persona que recopile es la que no van a exponer todo, van a exponer, como son 7 grupos, cada uno de los grupos expondrá algunas definiciones, nada más. Pero más bien la persona que recopile es la que tiene que exponer. Si no le alcanza, ahí sí le ayuda cualquiera de ustedes. ¿Okay? ¿Pero exponemos todos los temas o los más prioritarios, se podría decir? No, o sea, son todas las definiciones, verá que son definiciones puntuales. Sí. Es una definición, es un concepto. Ya. Entonces, okay, no es que tiene que extenderse, sino simplemente es una definición. Ya, muchas gracias. De acuerdo. No sé. Ok, ustedes ya están trabajando muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, me indican. Y yo les avisaré unos 10 minutos antes de terminar el tiempo para que puedan consolidar todo. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. Doctora, una pregunta. Dígame. Dentro de esto hay que hacer todo, la conclusión, ese es como una justificación de todo. No. Eso es cuando ustedes vayan a subir cuando vayan a subir al aula, ahí hacen. Ahora mismo son las definiciones nada más. Ya, definiciones. Y definiciones muy puntuales, el concepto muy puntual, o sea, no tienen que ampliarse tanto, sino tener claro el concepto. ¿Ok? O sea, lo más explícito, lo meduloso. Sí, así es, con su autor y la fuente de información. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno. En el libro. Cualquier novedad, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer. Yo... Sí. A ver, dígame. ¿Las del segundo parcial están en el libro? No, esos no están en el libro. Ustedes tienen que buscar igualdad, equidad, discriminación. Eso tienen que buscar ustedes en internet. ¿Ok? Entendido. Más o menos, ¿qué fuentes se puede encontrar esas palabras? Bueno, por ejemplo, igualdad, equidad, puede ser el UNICEF, puede ser... bueno, es que hay muchas fuentes de información, pero ustedes busquen una fuente de información confiable, ¿no? Que sea una institución confiable que les puede dar esa fuente de información, o cualquier autor. Lo importante es que sea un concepto puntual, que no sea una cuestión amplia, sino puntual, que explique exactamente lo que significa esa palabra. ¿De acuerdo? O sea que sí. El documento en sí no es extenso. No, el documento no es extenso, es solo la definición. Después, cuando ustedes tengan que subir al aula, ahí sí le ponen una pequeña introducción y una pequeña conclusión. Pero ahora solo son las definiciones muy puntuales. Ahora solo nos dedicamos a las definiciones. Nada más. La conclusión y todo lo demás. Eso ya... después cuando ustedes suban y eso además, eso es una cosa bastante sencilla. Lo pueden comentar ustedes ahora en la reunión y también anotar la idea. Ya. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno. Perfecto. Más o menos, ¿cuántas líneas tiene la introducción? La conclusión. La conclusión, ustedes tienen que ver a qué se refieren las definiciones. Entonces, ustedes pueden decir que aporta, yo que sé, a los principios y valores que tienen que tener los médicos. No sé. Ustedes ya tienen que ver, en función de las definiciones, ustedes sacan una conclusión. Como también tienen que ver con los grupos prioritarios, grupos vulnerables, entonces ustedes pueden sacar una conclusión respecto a eso. O sea, lo que ustedes quieran. Es una conclusión de lo que han buscado, ¿ok? Yo a los 10 minutos más o menos antes de terminar, yo ya les aviso para que ustedes estén pendientes. Pero es muy
puntual, nada de amplio, nada amplio, sino puntual. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Hasta ahora no, estamos bien, ya nos repartimos los temas, ahorita estamos consultando en la fuente de UNESCO porque nos tocó como quiera el primer parcial. Ok, entonces sigan adelante, yo les avisaré 10 minutos antes. Ya, gracias. En pendiente, ok. Hasta luego. Bueno, ya están regresando todos. Bueno, señores, me imagino que ya han terminado y los que no hayan podido terminar de consolidar, por favor, consoliden más tarde y para que todo el grupo envíe al aula virtual. Ahora vamos a proceder a ir viendo cada grupo. Yo les voy vamos a ir viendo algunas definiciones, cada grupo me van a decir sus definiciones para consolidar y resumir los conceptos que tenemos que aprender en esta materia. Entonces vamos a ver el grupo 1, por favor, el relator o relatora del grupo 1. Comenzamos por el primer parcial y por favor que me diga el concepto de antropología. ¿Quién es el representante del grupo 1? Adelante. Bueno, la compañera Macías tiene ese tema de antropología. ¿Perdón? Usted es la relatora, Macías. Ahí va la compañera. Ok. Buenos días. A mí me tocó investigar acerca de lo que es la antropología. Bueno, acerca de lo que es la antropología, esta estudia lo que es la diversidad de las relaciones socioculturales del ser humano. En esta está incluida también de que no tiene un objetivo específico, sino que toda realidad pertinente para la comprensión del ser humano hace parte de la investigación de este campo. Okay. En la actualidad, estas áreas son innumerables. En esta área encontramos también lo que son los procesos económicos, tecnológicos, técnicas y tecnologías, las formas de conocimiento, las prácticas lingüísticas, formas simbólicas, prácticas, políticas, religiosas, jurídicas, educativas, como son también los escenarios corporales y subjetivos, y la forma de estructuración social según las diferencias de cada una de las etnias, de género, etc. ¿De dónde tomó esa definición? Esta de aquí la saqué de una revista de la asociación de una asociación que se llama Asociación Antropológica. Ok. Yeah. Siempre recuerden que ustedes ya han empezado a estudiar o ya habrán revisado lo que son las normas APA. Entonces, en las normas APA se tiene que decir el autor, el año, en la cita, el autor y el año, pero yo también estoy pidiendo el título del documento donde está esa fuente de información. Bueno, antropología, etimológicamente, antropo, hombre, y logía,
estudio del hombre, de todos los seres humanos como organismos que se adaptan a sus ambientes, con una compleja interacción. Entonces, antropología tiene muchas ramas, como ha dicho la compañera, pues abarca muchas ramas. Ahora vamos a ver lo que específicamente es antropología cultural, sociocultural o socioantropología. A ver, otra persona que nos diga. Del mismo grupo, bueno, a mí me tocó investigar esas dos palabras, me tocó investigar las dos definiciones. A ver, entonces dígala. Lo que es antropología social o también conocida como socioantropología, bueno, esta es una rama antropológica que estudia al ser humano desde el individuo. En estas formas están relacionadas interpersonales y sociales. Esta también estudia al hombre, su cultura y la interacción con los otros. Ha sido cuestión de las ciencias sociales que se viene analizando específicamente desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De esta ciencia también surgieron otras disciplinas, tales como la psicología, antropología, arqueología y sociología. Estas también diagnostican lo que es el comportamiento individual y social de las personas con datos empíricos, ideología, geografía, contexto socioeconómico, entre otros factores. Ok, entonces, para resumir, la antropología social o socioantropología estudia las relaciones entre personas o entre grupos, instituciones sociales como la familia, como el parentesco, como la inserción social y cultural. Eso sería como, diríamos, el resumen. A ver, otra persona, por favor, antropología de la salud. Puede ser del siguiente grupo, por favor. Grupo 2. Ah, del grupo 2. Sí. Okay. Hola, buenos días. Sí, adelante. Bueno, antropología de la salud. Sí. Ya, es una especialización de la antropología aplicada que permite una aproximación a la cosmovisión de las culturas sobre la vida, la salud y la enfermedad y toda la riqueza cultural en las prácticas médicas. ACHIP 2012. Ok. Entonces, como su palabra indica, es una investigación sobre lo que tiene que ver con la salud, o sea, los conceptos de salud y enfermedad, pero en diversas culturas, cómo viven la salud y enfermedad dentro de las distintas culturas que existen. Eso sería antropología de la salud. Por favor, otra persona que defina cultura, ¿qué es la cultura? Puede ser del mismo grupo 2. Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos acciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. UNESCO, 1982. Ok, eso sería la definición de cultura. Básicamente, pues el conjunto de rasgos distintivos de una sociedad o grupo social.
Sigamos en la siguiente definición. Identidad cultural. A ver, otra persona, otro grupo también puede ser. Yo tengo el tema acerca de identidad cultural. A ver, diga. Abra su cámara si es posible, por favor. Ya, ok. Bueno, acerca de la identidad cultural, se refiere a que es un conjunto de valores, tradiciones, creencias y modos de comportamiento, las cuales funcionan como un elemento dentro de un grupo importante. O sea, que puede ser, en este caso, una etnia, y también puede actuar como un sustrato para que los individuos que la conforman puedan sentirse dentro de un grupo. Ok, y eso es lo fundamental, lo que ha dicho las últimas palabras. O sea, la identidad cultural es sentirse dentro de un grupo, es el sentido de pertenencia de un grupo social en el cual se comparte la cultura, se comparten rasgos culturales, las costumbres, valores y creencias. Eso es lo que define la identidad, sentido de pertenencia. Ok, muy bien. ¿Qué definición es esa? ¿De quién? Los traje de un libro que se llama Teoría Social de la Identidad, de Jenkins Rowling, 1996. Muy bien. Diversidad cultural. A ver, otro grupo, por favor, o otra persona que diga diversidad cultural. A ver, puede ser del grupo 3, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Buenas. Yo voy a hablar sobre la diversidad cultural. Lo que yo encontré es que decía así, diversidad cultural, al trabajar y vivir juntos, los grupos de personas desarrollan las distintas culturas que hoy en día forman un mosaico rico y variado. La diversidad cultural resultante amplía las alternativas, alimentan las diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. Y esa fuente la encontré en la UNESCO. Diversidad Cultural del 18 de octubre del 2016. Ya, muy bien. Entonces, diversidad cultural son las múltiples culturas que existen dentro de una sociedad o dentro de una nación, dentro de un país. Muy bien. A ver, sigamos. Interculturalidad. Interculturalidad. A ver, señores, grupo 3, grupo 4. Buenos días. La interculturalidad. Presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar relaciones culturales compartidas, unidas por el diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Ok. ¿Qué fuente es esta? De la UNESCO, Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad, en octubre de 2005. Ok. Entonces, lo más importante es el
la convivencia interactiva en respeto de las distintas culturas que hay en una sociedad. Eso es interculturalidad. Interacción equitativa respetándose entre sí las distintas culturas. Etnocentrismo. Abre grupo 4, etnocentrismo, o cualquiera de los grupos del 1 al 4. A ver, señores. Etnocentrismo. A ver, del grupo 2, por favor, que me diga que han buscado como etnocentrismo. Etnocentrismo es la tendencia que tiene una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de su propia cultura, a la que considera superior respecto a los demás. Gumper, 1996. Ok. Entonces, ¿qué significa etnocentrismo? Es la visión desde un punto de vista de su propia cultura. Entonces, a veces el etnocentrismo va prácticamente en contra de la interculturalidad, que es el respeto. Si nosotros vemos la cultura desde un punto de vista de nuestra propia cultura, entonces podemos decir, esta cultura es menos que nosotros, o este grupo cultural nos sirve, tiene deficiencia. Entonces eso es lo que pasó, por ejemplo, con los españoles que llegaron a América, que pensaban que los indígenas eran salvajes, y no eran salvajes porque tenían una vasta tradición cultural, pero lo vieron desde el punto de vista de la cultura europea. Lo mismo pasó con Hitler cuando exterminó a tantos judíos porque decía que los judíos eran inferiores, la raza judía era inferior. Entonces, eso es una actitud etnocentrista. A ver, el penúltimo concepto del primer parcial, aculturación, que es... Aculturación es un proceso a través del cual se cambia total o parcialmente la cultura propia por otra. Pues es cuando dos grupos culturales se relacionan o se modifican mutuamente, cuando la relación entre ellas implica dominación de una sobre la otra, en la que la cultura dominante impone sus normas, costumbres y pautas culturales. Existen varios, podemos relacionarlos con ejemplos de aculturación, como por ejemplo la migración. Este es cuando hay grupos que migran a otro país y lleva consigo su cultura. Estos inculcan a los más pequeños, pero sin embargo van perdiendo sus tradiciones y se adaptan a la cultura del lugar donde se encuentran o donde están. Otro ejemplo es la colonización de América. Este es un ejemplo de aculturación violenta. Esto fue cuando los colonizadores se enfrentaron a los grupos autóctonos y ganaron el combate. Y pues en consecuencia impusieron sus costumbres, lenguas, valores, religión, entre otros. Ok, muy bien. ¿De qué fuente ha escogido? De una página... no encuentro. Es una página.
Bueno, esa, por favor, cuando suban estas definiciones, pongan la fuente. Muy bien. Entonces ha quedado claro lo que es aculturación. Ahora veamos qué es sincretismo. A ver, otra persona, grupo 4, sincretismo. El sincretismo se denomina el proceso mediante el cual se reconcilian o se mezclan diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. Y pues existe el sincretismo religioso y el sincretismo cultural. El religioso es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas diferentes que se asimilan mutuamente, así dando como resultado el nacimiento de un nuevo culto con elementos y productos de ambos. Y el sincretismo cultural se conoce al proceso de mestizaje y transculturación que se produce a partir de la unión de distintos pueblos, razas, creencias y tradiciones culturales, en la que arrojan como resultado una nueva identidad cultural. Ok. Entonces, es la mezcla de dos culturas, dando un producto que es nuevo, como por ejemplo, bueno, aquí en el Ecuador, por ejemplo, tenemos las fiestas del Corpus Christi en Saquisilí, que es una zona indígena. Entonces, incluso el nombre es cristiano, pero la fiesta es indígena y tiene elementos del cristianismo, del catolicismo y elementos de la cosmovisión andina. Entonces eso es un sincretismo. Muy bien. Hemos terminado con las definiciones del primer parcial. Vamos a la definición del segundo parcial. Grupo 4, por favor. Grupo 5. Perdón, grupo 5. Ya, las palabras que nos tocó fueron igualdad, que se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y los niños y las niñas. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependan del sexo en que nace. La igualdad de género supone que se tenga en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y hombres. Ya, esa página la saqué de la UNESCO, se denomina la página Igualdad de Género, el artículo. Bueno, pero el concepto de igualdad no es solo referido al género. Puede ser, la igualdad es, diríamos, en derecho, en responsabilidades y en oportunidades, pero no solo depende del sexo o del género, sino también de la edad, de la etnia, de la orientación sexual, etc. O sea, en definitiva, la igualdad tiene que ver con los derechos, responsabilidades y oportunidades que tienen todas las personas, independientemente de su grupo social o de algunas características de esta misma persona. Veamos lo que significa equidad. Ya, la equidad se define como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. Bueno, ustedes creo que lo han enfocado todo al género, pero no, la equidad, igualmente que la igualdad, tiene una sección más amplia.
efectivamente ustedes la han definido bien, la equidad requiere que los iguales sean tratados como iguales y los desiguales sean tratados como desiguales. ¿Eso qué quiere decir? Que es un concepto de justicia. Los que no tienen algo hay que compensarlo para que tengan eso que les falta. Esas desventajas que son históricas, que son sociales. Entonces, eso se hace a través, el Estado lo hace a través de acciones afirmativas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, si alguna persona va a un concurso de oposición, entonces por ser a lo mejor indígena o por ser montubio, tiene un trato equitativo, o sea, tiene un punto más para compensar esa desigualdad histórica por ser indígena, por ser montubio. También, por ejemplo, si es discapacitado, tiene esa acción afirmativa, tiene ese punto más en ese ejemplo que hemos puesto, para compensar las personas que se presentan al concurso que no tienen ninguna discapacidad. Entonces eso sería equidad. Dar al que no tiene lo que le corresponde para igualarlo al que tiene todo, diríamos, ¿no? Ese es el concepto de equidad en general. Puede ser de género, pero puede ser también por otros aspectos, como aspectos étnicos o aspectos de salud, etcétera, o sociales, por ejemplo, grupos sociales, la pobreza es inequitativa también. A ver, entonces otro grupo, por favor, que me indique, el grupo 6, lo que es discriminación. A ver, señores, grupo 6. Ya, buenos días, doctora, compañeros. Les voy a hablar sobre la perspectiva de género. La discusión comienza en los años 60, en el ámbito del feminismo académico y político, con la discusión sobre la igualdad entre hombres y mujeres. En énfasis se colocó en que hombres y mujeres fueran tratados de igual manera, tuvieran los mismos derechos y las mismas oportunidades. María Pilar, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. La discriminación. La discriminación implica un trato de inferioridad y una diferencia por motivos como la raza o la religión. La palabra discriminación es una de esas palabras que están presentes en una gran cantidad de usos cotidianos del lenguaje. Se trata de un término que se usa con mucha frecuencia y con sentidos diferentes. Libro de investigación y análisis, Jesús Rodríguez. Entonces, es una práctica, la discriminación es una práctica que consiste en dar un trato desfavorable a ciertos individuos, personas o grupos, por muchas causas. Puede ser por su origen étnico, el sexo, la edad, discapacidad, condición social, condición económica, condición de salud, condición de embarazo, de lengua, de religión, etcétera, de preferencia sexual. Entonces, la discriminación es ese trato desfavorable que se le da por cualquier situación a ese individuo. ¿Qué es la exclusión social? Sigue usted también. Buenos días, doctora. La exclusión social la tengo yo. Okay. La exclusión social es una falta de participación de segmentos de la población en la vida cultural, económica y social de sus respectivas sociedades, debido a la creencia de los derechos, recursos y capacidades básicas, factores que hacen posible una participación plena social, sacado de la exclusión social de Juan Villarreal, Buenos Aires, norma en 1996. Ok, entonces es una situación de desventaja. Desventaja en ciertos aspectos, puede ser económico, profesional, político, educativo, no hay acceso a la educación, no hay acceso a diríamos, a la asociación,
o no se tienen las suficientes condiciones económicas, entonces eso es exclusión social. Muy bien. Diga lo que significa marginación. Creo que estaba marginación. Ya, doctora. Marginación, según sociología, se denomina marginación o exclusión a una situación social de ventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad de personas o grupos que tienen que integrarse a algunos sistemas de funcionamiento social o integración social, sacado de Solicán del texto Marginación en 1998. O sea, la marginación es una, diríamos, es el extremo de la exclusión social. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen una exclusión social en lo económico, pues se marginan colocándose, por ejemplo, en los cinturones de miseria de la ciudad, en los barrios populares de la ciudad. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones económicas para estar más integrados en la ciudad. También existe lo que se llama la automarginación. Personas que piensan distinto a la mayoría o que pertenecen a un grupo que piensa distinto o que tiene prácticas distintas a la mayoría, entonces se automarginan. Esto, por ejemplo, pueden ser las tribus urbanas, ciertos grupos, qué sé yo, los góticos, qué sé yo, algunos grupos sociales que se pueden automarginar. Eso sería también marginación. Ok, sigamos las dos últimas palabras, xenofobia. A ver, grupo 7. Buenos días, doctora. Adelante. Yo les voy a hablar sobre la xenofobia. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ya, bueno, yo les voy a explicar sobre el término de la xenofobia. Este término hace referencia al odio, al recelo, la hostilidad y el rechazo hacia los extranjeros. La palabra también suele utilizarse en forma extendida con la fobia hacia los grupos étnicos diferentes o hacia las personas cuya fisonomía social, cultural y política se desconoce. Ya, esta información fue sacada de la revista científica Laboral. Ok. Siguiente, la última definición. Por favor, grupos prioritarios o vulnerables. Grupo 7. Si quiere, también le doy la definición de eso. Adelante. Ya, bueno. Sobre los grupos vulnerables, tenemos que las personas más vulnerables son los adultos mayores, las niñas, los niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. También se considera vulnerables a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, ya que éstas recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. Ok. También las personas privadas de la libertad pertenecen a los grupos prioritarios y también las personas que son víctimas de violencia de género y los desplazados o víctimas de desastres naturales también se pueden considerar grupos prioritarios. Ok, entonces ya hemos visto todas las definiciones que vamos a ver en la materia. Y bueno, les recomiendo que por favor unifiquen sus trabajos. Si no han terminado, por favor terminen, pónganle una breve introducción que tiene que ver con el propósito de ese trabajo y una breve conclusión que tiene que ver con el sentido que ustedes han visto de lo que han buscado de las distintas palabras. Muy breve. Y por favor, todos los integrantes de los grupos
me envían al aula virtual. Desgraciadamente hay 4 personas que no han estado hoy en clase, entonces esas personas pues no pueden tener nota. Muy bien, entonces hemos terminado básicamente, ustedes por haber participado. Yo espero que hayan podido trabajar bien en las salas. No sé si tienen algún comentario sobre las salas, si ha habido suficiente tiempo, si han podido trabajar bien. Por favor, que me hagan algún comentario. Señores. Todo bien en nuestro grupo. ¿Perdón? En nuestro grupo trabajamos bien y quería preguntarle si también en lo que es de la consulta después del concepto, ¿también va el enlace de dónde lo sacamos o no hace falta Sí. solo con la... Normalmente se pone, o sea, se pone exactamente como yo indiqué en el deber. Entonces, por favor, pongan así en la tarea. Ok, gracias. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Las bibliografías las ponemos debajo de cada palabra? o al Debajo final? de cada palabra, no es necesario ponerla al final del documento, solo debajo de cada palabra. ¿Podría ser en normas APA, estaría bien? Sí, está bien en normas APA, pero tiene que poner también la fuente, o sea, el texto. Como yo les decía, en normas APA solo va el apellido de los autores y la fecha, pero yo también pedí el texto. Muy bien. Entonces, por favor, eso para que me puedan mandar cuanto antes, porque el aula va, la tarea está abierta creo que hasta pasado mañana. Bueno, vamos a pasar ya a revisar y a ver una introducción a la nueva tarea que son las exposiciones que vamos a tener a partir de la próxima semana. Ustedes el día de mañana, ustedes van a empezar ya a preparar la exposición, ustedes se reunirán los grupos. Ahí sí, yo voy a pedir que a través de su representante, que es el señor Realpe, ¿no? Alejandro Realpe, si no me equivoco. ¿Es así o no? Buenos días, doctora, sí, soy yo. Ya. Bueno, entonces, por favor, le manden a él los grupos por afinidad. Ustedes tienen que hacer 8 grupos. 8 grupos y dense cuenta que son 36 personas. Entonces, 36 para 8, pues habrá grupos de 4 y otros grupos de 5. Algunos grupos de 4 y algunos grupos de 5. Entonces, organícense y mandan inmediatamente esos grupos al señor Realpe para que él me mande a mí y yo pueda sortear, distribuir los temas que ustedes van a ver. Entonces eso me gustaría que sea, si es posible, el día de hoy, para que mañana ya ustedes en la hora de socioantropología se organicen de tal manera que puedan ya empezar a hacer las exposiciones, porque el próximo miércoles ya comenzamos las exposiciones. Y yo hoy día en la tarde ya les subiría la tarea con esa distribución de los temas, pero claro, dependo de que ustedes hagan los grupos por afinidad. ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, pasamos inmediatamente a hacer la introducción. Voy a compartir pantalla para que son básicamente los temas que ustedes van a hacer, que es la diversidad cultural del Ecuador. Espera un minuto.
Me indican, por favor, si ven la pantalla. Sí, sí se logra visualizar. Ok. Bueno, esta es una presentación del Ministerio de Salud Pública. Para que tengan una idea, ustedes cuando lleguen a hacer su año de rural, ustedes van a tener que integrarse al Ministerio de Salud Pública y seguir las políticas del Ministerio de Salud Pública. Entonces, el sistema integrado de salud del Ecuador, el MAIS, pues es intercultural, familiar y comunitario, y guarda una serie de principios y valores que están, entre ellos la interculturalidad. Entonces, el Ministerio de Salud Pública pues está interesado en estos temas y yo he tomado esta introducción de una presentación del Ministerio. Bueno, vamos a poner un poco más grande. Hay 14 nacionalidades indígenas en el Ecuador, 14, que ya vamos a ver cuáles son. Una nacionalidad indígena, que es la más abundante, que es la quichua, tiene además 17 pueblos quichua. Además, pues ya vamos a ver la definición de lo que es nacionalidad y de lo que es pueblo. Además, le decía que hay un pueblo indígena de la costa, que es el Manta Huancavilca, que es lo que nosotros denominamos cholo. Es un pueblo que propiamente no tiene la definición de nacionalidad, pero que en realidad es propiamente indígena y proviene de algunas culturas ancestrales. Hay dos pueblos no contactados en el oriente que se llaman los Tagaere y Taromenanes. Hay después otros pueblos, como los pueblos afroecuatorianos o afrodescendientes, los pueblos montubios y los pueblos mestizos, que son los pueblos más abundantes del Ecuador. A ver, vamos a ver qué definición nos dan de nacionalidad. La nacionalidad son un conjunto de pueblos milenarios, anterior y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, tienen una identidad común, idioma, cultura, viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política, y el ejercicio de autoridad propia. Entonces, lo más característico es que son pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano. O sea, antes de que se formara el Estado ecuatoriano ya existían esos pueblos. Entonces podemos deducir que las nacionalidades en el Ecuador, se podría decir que son los indígenas ecuatorianos, ¿no? Esos serían las nacionalidades. Y vamos a ver las 14 nacionalidades. Existe 9 nacionalidades en la Amazonía, bueno, 9 no, 10 casi, porque en la Amazonía también están los quichuas, en la costa hay 4, y en los Andes de Amazonía, bueno, está una, que es el quichua, ¿no? En la Amazonía, pues las diversas nacionalidades serían la Shuar, la Cofán, Secoya, Siona, Guao, Achuar, Chiguar, Zápara y Andoa, aparte de los quichuas también, ¿no? Bueno, hay que indicar que muchas de estas nacionalidades están en peligro de extinción, porque ya hay muy pocos miembros. En la costa existen 4 nacionalidades: la Agua, la Épera, Chachi y la Sachi o Sáchila, que es la de Santo Domingo de los Colorados. Y obviamente, pues en los Andes y Amazonía está la nacionalidad quichua, como les dije, la más abundante, la más numerosa del país. Entonces vamos a ver los pueblos. Los quichua tienen algunos pueblos
y vamos a ver los pueblos indígenas, sobre todo quichua, pero también hay otros pueblos que son indígenas. Entre los quichua hay, como decíamos, hay 17. Ahí quiero yo que ustedes como se ubiquen en el mapa del Ecuador, desde Tulcán, y vamos a ir repasando el quichua pasto, que básicamente pues es en la frontera de Colombia, quichua caranqui, natabuela, otavalo, cayambi, quitucara, ya estamos en Quito, panzaleo, ya pasamos a Cotopaxi, chibuleo, tomabela, quizapincha, salasaca, estos ya son de Ambato, Huaranca, Purúa, son de Chimborazo, de Riobamba, Chimborazo, Cañari, del Cañar, Saraguro, Palta, bueno, Saraguro básicamente pues es Loja, y los quichuas amazónicos. Esos serían todos los pueblos quichua, que la nacionalidad quichua tiene 17 pueblos quichua. Y después, además, pues existe el pueblo indígena de la costa, Mantahuancavilca, los cholos, y en el oriente los tagaere y taromenane, que son pueblos no contactados, que mantienen, o sea, no mantienen contacto regular con las poblaciones, con los, sobre todo con los colonos y con las, sobre todo los campamentos de los pozos petroleros. Entonces han perdido mucho territorio y realmente pues también se le denominan pueblos en aislamiento, y que a veces pues están en peligro también porque su territorio se va acortando cada vez más. A veces pueden ser agresivos cuando invaden su territorio y pueden atacar a esos colonos o a esos campamentos de los pozos petroleros. Hay algunas historias de muertes de esos colonos y de esas personas, incluso murió un obispo a mano de esos pueblos, ¿no? Pueblos no contactados. Los pueblos ecuatorianos, afrodescendientes, pues que son productos de la descendencia de los esclavos que llegaron de África y que naufragaron en costas ecuatorianas. Han perdido parte de su cultura, pero les quedan muchísimas tradiciones. El idioma, desgraciadamente, también lo perdieron. El pueblo montubio, que es una amalgama de razas y nacionalidades, porque están formadas por distintas, son mestizos, formados por indígenas, por españoles, por distintos, incluso por afrodescendientes, pero que tienen una identidad muy característica y que se asientan en el litoral ecuatoriano. Eso sería un poco la introducción a lo que ustedes van a investigar en la próxima, vamos a comenzar la próxima semana, el miércoles, exponiendo 3 grupos. Entonces yo lo que quiero, que por favor, miren, van a exponer ustedes exactamente, va a haber 8 grupos, que sería, un grupo va a exponer sobre indígenas de la sierra, 2 grupos sobre indígenas de la sierra 1 y 2, después estarían indígenas de la costa, después otros 2 grupos indígenas del oriente, porque son muchas culturas, muchas nacionalidades. Después tendríamos otro grupo que sería, que investigaría sobre afrodescendientes, otro grupo que investigaría sobre montubios y sobre los cholos, o cultura Mantahuancavilca. Entonces ahí estarían los 8 grupos. Por eso les indico que por favor, inmediatamente,
le manden a su compañero los grupos por afinidad para que él me haga llegar y yo poder subir esta tarde mismo todo el material para que mañana ustedes ya se repartan los temas, se organicen y empiecen a buscar. Esa sería su tarea sincrónica de mañana. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿De cuántas personas son el grupo? Miren, ustedes son 36, ¿verdad? Son 36 para 8. Entonces serían 5 grupos de 4, 5 por 4, 20. Y 3, y 5, y 3 grupos, y 3 grupos de 5. A ver. Ah, no, falta uno. Entonces sería... A ver, ayúdenme ustedes, por favor. 6 por 4, 24, no. Serían 4 por... 5 grupos por 4, 5 por 4, 20. 5 por 4. Sería 5 grupos de 4 y 3 grupos de 5. No, y 4 grupos de 5. ¿Ok? Cinco grupos de 4. Y 3 grupos de 5. Entonces, por favor, inmediatamente me mandan los nombres. Para yo poderle mandar a al aula virtual para que ustedes puedan trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Señores. De mi parte no. Doctor, el trabajo se va a empezar a hacer mañana en los pequeños grupos de aquí mismo en Zoom, ¿verdad? No. Eso ya es un trabajo asincrónico. Yo les voy a mandar todo el material. Ya ustedes se tienen que poner de acuerdo el grupo. El grupo es pequeño, es un grupo relativamente pequeño. Entonces, ustedes o sea, yo les voy a decir, bueno, el que le toque, qué sé yo, los indígenas de la costa. Entonces tienen que ver distintos aspectos, tienen que ver dónde están ubicados. Bueno, hay 4 etnias de indígenas de la costa, ¿no? Entonces, de cada una de ellas hay que buscar ciertos aspectos, hay que buscar la ubicación, la población actual, las costumbres, la cosmovisión, la espiritualidad, gastronomía, la economía, etcétera, etcétera, que eso ya estará todo indicado en el aula. Entonces, ustedes se tienen que organizar para dividirse el trabajo entre los que les toca, ¿no? Y empezar a buscar. Ustedes tienen y la clase de mañana normal con usted, entonces. La clase de mañana no existe, no hay. Hay clase, o sea... Eso que quería saber. Gracias. Como les estoy diciendo, esa clase es como hoy hemos hecho, pero ya no sería en clase, no sería presencialmente, no sería conmigo, sino ya eso depende de ustedes, una clase asincrónica donde ustedes van a buscar, porque hasta mañana no podemos, o sea, si ustedes tuvieran clase, en la segunda clase de la semana fuera el lunes, o hubiera una distancia, entonces sí se podría hacer algo más, pero como es seguida, entonces ustedes tienen que empezar a preparar, porque no podemos inmediatamente hacer las exposiciones. Entonces mañana ustedes preparan y comenzamos las exposiciones
el día miércoles. Ustedes tienen que preparar un PowerPoint y tienen que preparar un informe. El informe es el detalle de lo que ustedes han buscado. Cada uno lo que le toque, después se integra todo en un documento. Y el PowerPoint, obviamente, es un resumen, es una síntesis de ese informe. Y todos esos documentos, tanto el PowerPoint como el Word, ustedes lo tienen que pasar a PDF y dividirse. Si son 4 personas que constituyen el grupo, entonces 2 personas pueden subir el PowerPoint y 2 personas suben el informe. El caso es que tienen que subir las 2 cosas, pero cada uno sube una cosa, porque no le permite el aula, no le permite subir 2 documentos. ¿Ok? ¿Está claro? Eso también yo les indico en la tarea. Bueno, señores, entonces yo espero que el señor Realpe me mande rápidamente los grupos para yo ya subir la tarea al aula esta tarde. Muchísimas gracias y cualquier novedad, por favor, a través del chat. Gracias.